Tengo 82 años. Mis manos, ahora llenas de manchas y arrugas, han sostenido a hijos, han construido y han enterrado a amigos. He vivido lo suficiente para ver imperios caer, tecnologías nacer y modas desvanecerse en el olvido. La gente suele acercarse a mí buscando sabiduría, esperando que les diga cuál es el secreto de la felicidad o cómo alcancé el éxito que el mundo tanto admira. Sin embargo, hoy no estoy aquí para hablar de mis trofeos, sino de mi mayor fracaso. Me tomó 8 décadas entender que lo que yo llamaba progreso era en realidad una prisión. Durante años, oculté esta verdad por vergüenza, por miedo a que mi legado se viera empañado por la confesión de un hombre que lo tuvo todo y, al mismo tiempo, no tuvo nada. Pero el tiempo se me agota y el peso de este secreto es más insoportable que la muerte misma. Si tienes 20, 30 o 50 años, lo que estoy a punto de revelarte no es un consejo. Es una advertencia que puede salvar tu vida de la oscuridad en la que yo mismo me encerré. Quédate conmigo hasta el final, porque el error que cometí es tan sutil que probablemente tú lo estés cometiendo en este preciso instante sin darte cuenta. Capítulo 1. El espejismo de la próxima estación. Cuando cumplí los 20 años, estaba convencido de que la vida era una escalera. Me despertaba cada mañana con una sed insaciable de futuro. Recuerdo caminar por las calles de mi ciudad natal mirando los edificios altos, soñando con el día en que mi nombre significara algo. Mi error comenzó allí, en esa pequeña chispa de ambición que se convirtió en un incendio incontrolable. Creía fervientemente que la felicidad era un destino, una parada específica en el tiempo a la que llegaría una vez que tuviera el título, el auto, la casa y el respeto de mis pares. Vivía en el cuándo. ¿Te suena familiar? Seré feliz cuando termine la carrera. Estaré tranquilo cuando tenga estabilidad financiera. Disfrutaré de la vida cuando los niños crezcan. Es el cuando es la droga más peligrosa que existe. Es un espejismo que se desplaza hacia adelante cada vez que intentas alcanzarlo. Logré mi primer gran ascenso y, ¿sabes qué sentí? Nada. Solo una breve descarga de dopamina que duró lo que dura un suspiro, seguida inmediatamente por la ansiedad de alcanzar el siguiente nivel. Mirando hacia atrás desde mis 82 años, me veo a mí mismo como un perro persiguiendo un coche que nunca iba a conducir. Sacrificaba mis mañanas de sol encerrado en una oficina, ignorando el olor del café recién hecho o el sonido de la lluvia contra el cristal, porque mi mente ya estaba en la reunión de la semana siguiente. No estaba vivo, era una máquina de proyección. El presente era simplemente un obstáculo que debía ser superado para llegar a ese futuro glorioso. Pero aquí está la verdad que descubrí demasiado tarde: la vida no es una escalera, es el suelo que pisas mientras intentas subir. Si no aprendes a habitar el presente, pasarás 80 años siendo un turista en tu propia existencia, esperando una felicidad que siempre está a la vuelta de la esquina, hasta que te das cuenta de que te has quedado sin esquinas que doblar. Capítulo 2. El precio del silencio emocional. Crecí en una generación donde la vulnerabilidad se confundía con la debilidad. Me enseñaron que un hombre fuerte es un roble, inamovible, silencioso, protector. Construí una armadura tan gruesa que ni siquiera mis seres más queridos podían traspasarla. Mi esposa, una mujer cuya luz podría haber guiado a un barco en la tormenta más oscura, pasó décadas intentando descifrar qué había detrás de mi mirada distante. Yo la amaba, Dios sabe cuánto la amaba, pero nunca se lo dije con la frecuencia ni con la profundidad que ella merecía. Mi error fue creer que el amor se demostraba solo con provisión. Pensé que trabajar 14 horas al día para darle una vida cómoda era la máxima expresión de mi devoción. Qué equivocado estaba. El dinero puede comprar una cama lujosa, pero no puede comprar una noche de sueño tranquilo compartido en una conversación sincera. Recuerdo noches en las que ella se sentaba a mi lado, buscando una conexión, un simple estoy asustado o hoy fue un día difícil, y yo solo le daba un resumen de mis logros financieros. Enterré mis miedos, mis dudas y mis tristezas bajo capas de orgullo y fortaleza. Y lo que sucede cuando entierras algo vivo es que tarde o temprano, eso se pudre y envenena la tierra. Mi silencio creó una distancia emocional que ningún viaje de lujo pudo acortar. Mis hijos me veían como una figura de autoridad, una estatua de mármol en la cabecera de la mesa, pero no me conocían como hombre. No sabían que me hacía llorar o qué sueños había abandonado para ser su proveedor. Ahora, a mis 82 años, daría toda mi fortuna por volver a una de esas tardes y simplemente llorar en los hombros de quienes amaba.
por decirles que no tenía todas las respuestas y que los necesitaba. La verdadera fortaleza no es el aislamiento, es la valentía de ser visto tal cual eres. Si sigues construyendo muros en lugar de puentes, terminarás siendo el rey de un castillo vacío, rodeado de gente que te respeta, pero que no sabe cómo amarte porque nunca les permitiste entrar. Capítulo 3. El cuerpo que nunca escuché. A los 82 años, mi cuerpo es un mapa de descuidos y un archivo de facturas sin pagar. Durante décadas, traté a mi organismo como si fuera una máquina eterna, un esclavo diseñado para servir a mi ambición sin pedir nada a cambio. Cometí el error garrafal de creer que la salud era un estado garantizado, algo que me pertenecía por derecho propio y no algo que debía cultivar con devoción. Me burlaba de la fatiga, ignoraba el dolor y silenciaba las señales de auxilio de mi propio corazón con tazas de café y jornadas interminables de estrés. Hoy, mientras mis articulaciones protestan con cada movimiento y mi respiración se vuelve un tesoro escaso, entiendo que la verdadera libertad no está en la cuenta bancaria, sino en la capacidad de caminar sin dolor por un parque. En mi juventud, pensaba que perder el tiempo en dormir bien, comer con calma o simplemente respirar aire puro era un lujo que no podía permitirme si quería llegar a la cima. ¡Qué ciego fui! La cima no sirve de nada si llegas a ella tan roto que no puedes disfrutar de la vista. Mi mayor arrepentimiento en este aspecto no es el envejecimiento natural, que es inevitable, sino el haber acelerado mi propio deterioro por una arrogancia estúpida. Recuerdo las veces que mi cuerpo me suplicó un descanso, un momento de paz, y yo le respondí con más exigencia, más presión, más veneno emocional. Vivimos en una sociedad que premia al que se agota, al que no duerme, al que se sacrifica hasta el límite. Pero déjame decirte algo desde el invierno de mi vida. Cuando llegues a mi edad, no te importará cuántas horas extra trabajaste, te importará cuántos atardeceres pudiste presenciar con ojos sanos y cuántas veces fuiste capaz de correr detrás de tus nietos. Tu cuerpo es el único hogar real que habitarás desde el primer suspiro hasta el último. Si lo conviertes en un vertedero de estrés y negligencia, terminarás siendo un prisionero en tu propia piel. No esperes a que tu salud te abandone para empezar a amarla, para entonces, el perdón de tu propio cuerpo será un eco muy lejano y doloroso. Capítulo 4. La trampa de las apariencias y el oro falso. Pasé una gran parte de mi vida comprando cosas que no necesitaba para impresionar a personas que, en realidad, no me importaban. Mi error fue confundir el valor con el precio. Me obsesioné con la marca de mi reloj, el modelo de mi coche y el prestigio de mi dirección postal. Creía que esos símbolos eran mi escudo ante el mundo, la prueba irrefutable de que yo era alguien. De que mi paso por la tierra tenía importancia. Pero hoy, en esta habitación donde el silencio es mi única compañía constante, ninguno de esos objetos me ofrece consuelo. El brillo del oro es frío. Las casas grandes tienen habitaciones que se llenan de fantasmas cuando no hay risas que las habiten. Me veo a mí mismo hace 30 años, discutiendo por un mueble costoso o estresado por una mancha en la tapicería de un coche de lujo, y siento una compasión amarga por aquel hombre. Estaba intercambiando los años más vibrantes de mi vida por objetos que hoy están en un vertedero o han perdido todo su valor. La verdadera riqueza, esa que no se devalúa con la inflación ni se oxida con el tiempo, eran las conversaciones de madrugada, los viajes compartidos sin lujos pero con alma, y la paz de no deberle nada a nadie, ni siquiera una imagen falsa. Mi mayor error fue permitir que mi ego dictara mis gastos. El ego es un pozo sin fondo, cuanto más le das, más hambre tiene. Gasté una energía vital inmensa manteniendo una fachada de éxito, mientras mi interior se empobrecía día tras día. Si pudiera volver atrás, viviría en una casa pequeña llena de grandes recuerdos, en lugar de una mansión llena de vacíos decorados. No te dejes engañar por el escaparate del mundo moderno. La gente no te recordará por lo que poseías, sino por cómo los hiciste sentir. El mayor lujo que existe es tener una conciencia tranquila y el tiempo suficiente para no tener que correr detrás del dinero. No vendas tu vida para comprar juguetes para adultos, al final, te darás cuenta de que lo único que realmente posees es aquello que no puedes perder en un naufragio: tu conocimiento, tus actos de bondad y tu capacidad de amar. Capítulo 5. El luego que se convirtió en nunca con mis hijos. Este es el capítulo que más me cuesta narrar, porque el dolor de este arrepentimiento es una espina clavada en lo más profundo de mi alma. Tuve hijos. Seres maravillosos que me miraban como si yo fuera un dios,
¿Y yo estaba demasiado ocupado intentando conquistar el mundo como para darme cuenta de que el mundo entero estaba en sus ojos. Mi gran error fue la palabra luego. Luego jugamos, luego te escucho, luego iremos a ese parque. El problema es que el luego es un ladrón que se roba la infancia y te devuelve adultos extraños. Recuerdo las manos pequeñas de mi hijo tirando de mi pantalón mientras yo atendía una llamada, crucial, de trabajo. Recuerdo las funciones escolares a las que llegué tarde o a las que simplemente no asistí, enviando un regalo caro como un soborno para calmar mi culpa. Pensé que mi trabajo era darles un futuro, pero mi verdadera obligación era darles un presente. Hoy, mis hijos son hombres y mujeres con sus propias vidas. Son buenas personas, pero hay una distancia entre nosotros, una especie de neblina hecha de todas las ausencias que acumulé. Me llaman por cortesía, y tan por deber. Pero no hay esa complicidad que nace de haber compartido los pequeños momentos, el primer diente caído, el miedo a la oscuridad superado juntos, las tardes de nada absoluto. La infancia de un hijo dura un abrir y cerrar de ojos. Un día están aprendiendo a caminar y, al siguiente, están cruzando la puerta para no volver a vivir bajo tu techo. Yo me perdí la magia de su crecimiento por perseguir una sombra de éxito profesional. Pensé que siempre habría tiempo para recuperar el terreno perdido, pero el tiempo no perdona y la memoria de un niño es implacable con el vacío. Si tienes hijos pequeños, déjalo todo. Deja el teléfono, apaga la computadora y siéntate en el suelo a jugar con ellos. Esos minutos valen más que cualquier bono de productividad. No dejes que tus hijos crezcan con un padre que es un proveedor pero no un compañero. Mi mayor error fue no entender que para un niño, amor se deletrea TIMPPO. No te conviertas en un extraño que vive en la misma casa. Mañana, cuando seas un anciano como yo, lo único que querrás será que tus hijos quieran sentarse a tu lado no por obligación, sino porque eres su lugar seguro. Capítulo 6. Amistades de papel y la soledad del éxito. A mis 82 años, el silencio en mi casa es a veces tan pesado que puedo escucharlo retumbar en las paredes. Mi mayor error en el ámbito social fue no saber distinguir entre los aliados de conveniencia y los amigos del alma. Durante mi etapa de mayor productividad, mi agenda estaba llena de nombres importantes, de números de teléfono de personas influyentes y de invitaciones a eventos donde el brillo de las copas de cristal ocultaba la vacuidad de las conversaciones. Cometí la imprudencia de creer que la popularidad era lo mismo que la pertenencia. Invertí miles de horas cultivando relaciones que eran, en esencia, transaccionales. Pensaba que si era útil para los demás, nunca estaría solo. Pero la utilidad tiene fecha de caducidad. Cuando me jubilé. Cuando mi nombre dejó de aparecer en las cabeceras de los proyectos y mi influencia se desvaneció como el humo, también lo hicieron esas amistades. Mi teléfono, que antes no dejaba de sonar, se sumió en un letargo eterno. Descubrí, con un dolor punzante, que para esas personas yo no era un ser humano, sino una herramienta. Mi error fue descuidar a los pocos amigos de la infancia, a esos que me conocieron cuando no tenía nada, a los que se reían conmigo en los bancos del parque sin esperar un favor a cambio. A ellos les dije demasiadas veces que estaba muy ocupado para un café, hasta que un día, dejaron de invitarme. Hoy, cuando voy a los funerales de mi generación, me doy cuenta de que la verdadera red de seguridad no es el LinkedIn, sino un grupo de personas que conocen tus historias más ridículas y te siguen queriendo. He pasado noches enteras deseando tener a alguien a quien llamar solo para recordar una anécdota de cuando teníamos 15 años. Pero esas conexiones se secaron por falta de riego. No cometas mi error, no cambies la lealtad por el prestigio. El éxito es una cima muy fría si no tienes con quien compartir la manta. Cultiva tus amistades con la misma urgencia con la que persigues tus metas financieras, porque al final del camino, cuando las luces del escenario se apaguen, lo único que te mantendrá caliente será el afecto de aquellos que estuvieron contigo en la oscuridad. La soledad no es la falta de gente, es la falta de personas que sepan quién eres realmente bajo el disfraz del éxito. Capítulo 7. El cementerio de los sueños no intentados. Si hay algo que me quita el sueño a los 82 años, no es lo que hice mal, sino lo que no me atreví a hacer. Mi mayor error fue permitir que el miedo al juicio de los demás dictara el guión de mi vida. Viví dentro de una caja de cristal llamada lo que se espera de mí. Tenía talentos que nunca exploré. Pasiones que enterré bajo la excusa de la responsabilidad y viajes que nunca realicé por miedo a perder la estabilidad,
Fui un excelente administrador de mi propia mediocridad disfrazada de seguridad. Me convertí en un experto en posponer mi propia alma para un momento más oportuno que nunca llegó. Recuerdo perfectamente aquel sueño de juventud de escribir, de viajar por el mundo con una mochila, de iniciar un proyecto que me apasionaba aunque fuera arriesgado. Pero cada vez que estaba a punto de saltar, una voz interna, alimentada por la presión social, me decía, ¿y si fracasas? ¿Qué dirá tu familia? ¿Cómo vas a pagar las cuentas? El miedo es un consejero pésimo porque solo conoce el lenguaje de la supervivencia, nunca el del florecimiento. Preferí la comodidad de lo conocido a la gloria de lo posible. Y ahora, frente al espejo de la vejez, veo a un hombre que sobrevivió magníficamente, pero que se olvidó de vivir con intensidad. El arrepentimiento por no haberlo intentado es 1000 veces más amargo que el arrepentimiento por haber fallado. El fracaso es una herida que sana y deja una enseñanza, el que hubiera pasado si. Es un fantasma que te persigue hasta la tumba. No dejes que la prudencia se convierta en tu prisión. El mundo está lleno de personas que están esperando el permiso de alguien para ser ellas mismas. Y ese permiso solo te lo puedes dar tú. A mi edad, te das cuenta de que a nadie le importaba tanto lo que hacías como tú pensabas. La gente está demasiado ocupada con sus propios miedos para juzgar tus intentos. Arriésgate. Rompe la estructura. Lánzate a esa aventura que te acelera el pulso. No llegues a los 80 años con una colección de seguridades, y el corazón lleno de dudas sobre quién podrías haber sido. La vida no se mide por las veces que estuviste a salvo, sino por las veces que tuviste la valentía de serle fiel a tu propia chispa, sin importar el riesgo de quemarte. Capítulo 8. El peso muerto de los rencores. He pasado demasiadas décadas cargando una mochila llena de piedras que yo mismo recogí por el camino. Las piedras del rencor. Mi error fue creer que mi odio o mi resentimiento castigaba a quienes me habían herido. Me aferré a discusiones que ocurrieron hace 40 años con una tenacidad digna de una causa noble. Me negué a hablarle a un hermano por una disputa de herencia que hoy me parece ridícula. Mantuve muros de orgullo con antiguos socios por malentendidos que el tiempo ya ha borrado de la realidad, pero que yo mantuve vivos en el museo de mi memoria herida. A los 82 años, entiendo que el rencor es un veneno que tú te tomas esperando que el otro muera. Es una pérdida de energía vital absoluta. Cada minuto que pasé rumiando una injusticia pasada fue un minuto que le robé a mi propia alegría y a mi capacidad de amar en el presente. El perdón no es un regalo que le haces al otro, es un acto de liberación para ti mismo. Es soltar la cuerda de una guerra que ya terminó hace mucho. Mi mayor dolor hoy es darme cuenta de que algunas de las personas con las que estaba en guerra ya han muerto. Y la oportunidad de una reconciliación, de un abrazo o de un simple "lo siento", se ha perdido para siempre en el vacío del tiempo. El orgullo es un compañero de cama muy frío. No te da calor en las noches de invierno ni te sostiene la mano cuando tienes miedo. Si tienes una herida abierta con alguien a quien una vez amaste, ve y ciérrala hoy mismo. No esperes a que el otro dé el primer paso. El tiempo es un recurso mucho más escaso que el honor o la razón. A menudo, preferimos tener razón a ser felices, y ese es un intercambio desastroso. Cuando estés en el umbral de la vida, no querrás recordar quién ganó la discusión, querrás recordar quién te amó y a quién amaste tú. Limpia tu corazón de estas sombras. Perdona, no porque ellos lo merezcan, sino porque tú mereces caminar ligero. La paz interior es el único tesoro que realmente importa cuando el viaje está llegando a su fin, y no hay paz posible mientras sigas alimentando incendios del pasado. Capítulo 9. El gran error revelado, la ilusión del control. He llegado al punto donde ya no puedo ocultarlo más. Durante 8 capítulos te he hablado de mi salud, de mis hijos, de mi dinero y de mis miedos. Pero nada de eso es el núcleo del error. El mayor error de mis 82 años, la raíz de todas mis amarguras y el veneno que contaminó cada una de mis décadas, fue la arrogante creencia de que yo tenía el control sobre la vida. Pasé 80 años intentando domar el caos, creyendo que si trabajaba lo suficiente, si planeaba con suficiente detalle y si era lo suficientemente precavido, podría evitar el dolor y asegurar la felicidad. Mi error fue vivir como si la vida fuera un problema matemático que resolver, en lugar de un misterio que vivir. Esta obsesión por el control me convirtió en un hombre rígido. En un arquitecto de cárceles invisibles. Cuando las cosas no salían como yo había planeado, y la vida, créeme,
rara vez sigue nuestros planos. Mi reacción no era la adaptación, sino la frustración y la ira. Me sentía traicionado por el destino cada vez que una inversión fallaba, cada vez que una relación se rompía o cada vez que la enfermedad tocaba a mi puerta. No entendía que la resistencia al cambio es la fuente de todo sufrimiento humano. Vivía en una guerra perpetua contra la realidad, intentando que el río fluyera hacia arriba porque eso era lo que mi ego consideraba correcto. Hoy, sentado en este sillón que ya conoce la forma de mi espalda, miro por la ventana y veo las hojas caer en otoño. Los árboles no se resisten, no intentan retener sus hojas por miedo a quedarse desnudos. Confían en el ciclo. Yo, en cambio, pasé mi existencia intentando aferrarme a veranos perpetuos, a éxitos que ya habían pasado y a personas que necesitaban marcharse. Mi mayor error fue no entender que la paz no se encuentra en controlar lo que sucede a tu alrededor, sino en controlar cómo reaccionas a ello. Perdí años de sueño preocupado por el futuro, un futuro que en su mayoría nunca ocurrió, o que cuando ocurrió, fue totalmente distinto a mis pesadillas. Si pudiera darte una sola herramienta de supervivencia emocional, sería esta: suelta las riendas. No me refiero a ser negligente o vago, sino a dejar de pelear contra lo que es inevitable. La vida es un flujo constante de ganancias y pérdidas, de luz y sombra. Al intentar eliminar la sombra, también terminé atenuando la luz. Mi mayor error fue no ser capaz de decir sí a la vida tal como venía, con sus espinas y sus flores. Me tomó 8 décadas entender que el único control real que tenemos es el de nuestra propia presencia en el momento presente. Todo lo demás es humo, es una construcción de un ego herido que tiene miedo a la incertidumbre. La verdadera sabiduría no está en tener todas las respuestas, sino en ser capaz de vivir con las preguntas sin que el miedo te paralice. No seas el carcelero de tu propia vida intentando que todo sea perfecto. La perfección es una estatua muerta, la imperfección es el latido de la vida misma. Capítulo 10, el despertar final y tu oportunidad. Aquí estoy, al final de este relato, frente a la gran puerta que todos cruzaremos algún día. He desnudado mi alma ante ti no para que me compadezcas, sino para que me uses como un espejo. Mi tiempo de actuar ya pasó, mis capítulos están escritos y la tinta se está secando. Pero tú todavía tienes páginas en blanco. Tú todavía tienes el poder de cambiar el rumbo de tu historia hoy mismo. Mi último error, el que corona a todos los demás, fue creer que siempre habría un mañana, para empezar a ser el hombre que realmente quería ser. No cometas esa locura. No esperes a tener 82 años para darte cuenta de que la vida era esto que estaba pasando mientras tú planeabas otra cosa. La pregunta que me persigue cada noche es: ¿qué habría pasado si hubiera tenido la valentía de ser feliz en lugar de ser exitoso? No permitas que esa pregunta te persiga a ti. La felicidad no es un premio que se gana al final del camino, es la forma en que caminas. Es la capacidad de asombrarte por lo pequeño, de perdonar rápido, de amar sin armaduras y de aceptar tu propia humanidad con todas sus grietas. El mundo te dirá que necesitas más, que no eres suficiente, que debes correr más rápido. El mundo miente. Ya eres suficiente. Ya tienes todo lo necesario para experimentar la plenitud, pero estás tan distraído buscando fuera lo que solo puede florecer dentro. A menudo me preguntan si tengo miedo a la muerte. A mis 82 años, te diré que no temo a la muerte, temo a la vida no vivida. Temo a esos momentos en los que estuve físicamente presente pero mi mente estaba en otro lugar. Temo a los besos que no di por orgullo y a las palabras de aliento que me guardé por timidez. Mi advertencia final es esta: la vida es increíblemente corta, incluso cuando llegas a mi edad. Se siente como un suspiro, como un sueño del que te despiertas de repente. No malgastes ni un solo segundo en rencores, en apariencias o en miedos irracionales. Sé valiente, sé vulnerable, sé auténtico. Antes de marcharme y dejar que el silencio regrese a esta habitación, quiero pedirte algo. Si estas palabras han movido algo dentro de ti, si has sentido un nudo en la garganta o una chispa de claridad, no dejes que ese sentimiento se pierda. Úsalo como combustible para tu transformación. La sabiduría solo sirve si se traduce en acción. Por eso, me gustaría mucho saber qué piensas. No quiero que esto sea solo un monólogo de un viejo arrepentido. Por favor, deja un comentario aquí abajo y dime: ¿cuál es ese error que sientes que estás cometiendo hoy y que estás decidido a cambiar a partir de este momento?
Leer tus experiencias le da un propósito nuevo a mis fracasos. Si crees que este mensaje puede salvar a alguien más de caer en las trampas que yo caí, dale un me gusta al vídeo y suscríbete a este canal. No lo hagas por los números, hazlo porque cada vez que compartimos estas verdades, estamos creando una red de conciencia que puede evitar que otros lleguen al final de sus vidas con las manos vacías, de recuerdos y el corazón lleno de hubieras. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Gracias por escuchar a un hombre que necesitó toda una vida para aprender a vivir. Ahora, apaga esta pantalla, sal ahí fuera, abraza a quien amas, respira profundo y empieza a escribir tu próximo capítulo. Porque recuerda, el final de mi historia ya está escrito, pero el de la tuya empieza ahora mismo.